Hola, en el video de hoy vamos a ver comunicación entre procesos. Entre procesos en sistema operativo de propósito general, como estábamos trabajando con sistemas basados en Unix. Y bueno, esto va a servir tanto para comunicación entre procesos y comunicación también entre hilos. Las técnicas son similares, la única diferencia que vamos a tener que tener siempre en cuenta es que los hilos comparten espacio de direcciones. Entonces podemos compartir variables globales, en cambio los procesos no. Salvando esta distancia, el resto funciona de manera similar. Cuando hablamos de comunicación entre procesos, tenemos que tener algunos conceptos que ya traemos de FreeRTOS, de RTOS. Uno es la condición de carrera, que es cuando dos procesos, tareas, hilos están leyendo o escribiendo datos compartidos. Y el resultado va a depender de quién se ejecuta primero, más allá de las prioridades y de las distintas configuraciones. Hay una condición aleatoria que va a hacer que algún proceso pueda ganar un recurso a otro. Otro concepto es de regiones o secciones críticas. De la misma forma que en FreeRTOS, tenemos dos procesos. Cuando un proceso entra en una sección crítica, el otro proceso no puede evitar. Este proceso A en este punto entra en una región crítica. Este proceso B no puede evitar que el proceso A entre en la región crítica porque no está dentro de una región crítica. Y cuando el proceso B en este punto quiera entrar a su sección crítica asociada al mismo recurso, se va a bloquear. Y cuando el proceso que estaba dentro de la sección crítica salga, el proceso B va a poder entrar a su sección crítica. Esto funciona de la misma forma que veíamos en FreeRTOS. Por otro lado tenemos los semáforos. También el concepto es el mismo. Tenemos eh, un sistema de semáforos que nos permite sincronizar tareas y está configurado dentro de lo que son los sistemas Unix como acciones atómicas. El hecho de comprobar el valor de un semáforo, bloquearlo, de tal forma de que cuando un proceso empieza una operación de semáforo, no puede, si otra tarea quiere tomar ese semáforo que ya está tomado, se va a bloquear y no va a poder tomarlo. No vamos a ver la implementación en sí de semáforos porque vamos a ver otras herramientas que nos permiten poder sincronizar y pasar datos. Lo que sí vamos a ver es el mutex. El mutex es básicamente la exclusión mutua, similar a lo que veíamos en FreeRTOS, donde vamos a tener básicamente una variable que puede estar en dos estados: abierto, que sería desbloqueado, o cerrado, que sería bloqueado. Cuando tengamos un hilo proceso que quiera llamar a una región crítica, vamos a usar mutex lock. Por lo tanto, si el mutex está abierto, la llamada tiene éxito y podemos entrar en la sección crítica. Si el mutex está cerrado, se va a bloquear hasta que la otra proceso o hilo llame a mutex unlock y en dicho momento se va a poder ejecutar. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a ver un ejemplo con hilos. Vamos a tener eh, bueno, todas las librerías incluidas y este define mutex, que primero lo vamos a probar con 0 para ver qué pasa cuando no ponemos un mutex, y después lo vamos a probar cuando ponemos el mutex. Esta etiqueta nos va a permitir a lo largo del programa deshabilitar. Cuando está en 0 deshabilita toda la parte del mutex y cuando está en 1 agrega todas las funciones del mutex. Y vamos a tener esta estructura data que va a tener dos variables que nos va a permitir trabajar justamente este dato con dos variables diferenciadas para ver cómo influye el tema del acceso concurrente. Bien, acá bueno, la parte de mutex, esta no está, porque lo tenemos definido en 0, por eso acá se me pinta de un color transparente. Y tenemos nuestro hilo. Nuestro hilo
similar a lo que hacíamos anterior, va a recibir un mensaje. Nada más que ahora no, perdón, ahora no vamos a recibir un mensaje, sino lo únicamente que vamos a hacer mediante un while es escribir. Fíjense que todo esto de mutex no está, solamente vamos a escribir, vamos a incrementar data B y vamos a dormir durante 100 microsegundos. El main, por su parte, va a crear estos hilos, cada uno de estos hilos, y dentro del while va a ir guardando los datos de A y B en una variable y los va a imprimir. Y va a hacerlo cada un segundo. Vamos a ver la ejecución. Sin mutex. Compilamos, ejecutamos. ¿Qué pasa? Vamos a ver que a lo largo del programa los valores nos van consiguiendo, a pesar de que nosotros hayamos incrementado cada hilo sea exactamente igual, demore lo mismo su ejecución, no vamos a tener los mismos valores, ¿sí? Más o menos van a ir incrementándose en la misma cantidad, pero siempre uno va a tener más que el otro o menos. En algún punto pueden coincidir, pero raramente lo van a hacer. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Habilitando el mutex. Nosotros habilitamos esta etiqueta. ¿Cómo vamos a utilizar el mutex? Para crearlo, vamos a crear una variable pthread-mutex-t y le vamos a inicializar con esta macro. Pthread mutex initializer. Luego, cuando nosotros queremos acceder al dato, en nuestro caso, esta estructura data es nuestro recurso compartido, previo a hacer la lectura o escritura, tenemos que hacer pthread mutex log y le pasamos como argumento la dirección de ese handle del mutex. Y cuando salimos de la sección crítica, vamos a usar mutex unlock, también sobre ese mismo dato, sobre ese mismo puntero. De tal forma de que esto va a quedar protegido. ¿Y dónde tenemos que también protegerlo? Dentro de lo que es la lectura. Cuando nosotros leemos esos valores, vamos a habilitar el mutex y lo vamos a deshabilitar una vez ya leído. Total, acá cuando imprimimos ya vamos a estar leyendo los mismos valores. Si nosotros ahora ejecutamos esto, vamos a ver que la situación es totalmente distinta. Siempre, cada vez que accedamos los valores, siempre van a tener el mismo valor. En todas las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo ese recurso compartido y se accede como si fuese algo atómico. Entonces es muy importante, al igual que pasaba en FreeRTOS, utilizar los mutex de manera correcta en sistemas operativos de propósito general. Por último, y antes de continuar al siguiente tema, nos queda una pregunta. En el caso de los procesos, ¿cómo se accede al mutex? Acá estamos accediendo al mutex a través de una variable compartida, es decir, la misma variable, el mismo puntero, que está accediendo a la misma dirección de memoria, que como sabemos en los hilos se comparte. Ahora bien, cuando nosotros creamos procesos, cada proceso va a tener su propio espacio de direcciones. Entonces, si nosotros creamos un mutex, después cuando hagamos la llamada fork, cada uno va a tener una copia de ese mutex, pero van a apuntar a direcciones distintas. No vamos a estar trabajando sobre el mismo espacio de direcciones. Hay una alternativa, una llamada específica que nos permite compartir cierta área de memoria entre procesos. Pero bueno, como es una función o una característica un poco más compleja, no vamos a entrar en detalle. En mutex, como lo vimos, lo vamos a aplicar principalmente en hilos. Ahora vamos a ver señales. Señales es una forma de comunicación entre procesos. Vendría a ser un análogo a lo que sería una interrupción, entre comillas, que se puede enviar de un proceso a otro. No posee datos desasociados, solamente un número que representa dicha señal.
Cuando un proceso recibe una señal, hay un handler que se va a ejecutar, que puede ser por defecto o un handler que podemos nosotros reescribir, y hay algunos handlers que hacen siempre una acción y que nosotros no podemos reescribir. Estas son las señales comunes, más comunes. La señal SIGINT. El número recibido va a ser 2. Se envía al proceso cuando presionamos Control C de la terminal. Y esto lo que nos hace es finalizar el proceso. SIGKILL. Se envía el número nuevo y es una terminación forzada. Este handler no se puede reescribir. Después la SIG user1 y user2. Son la número 10 y 12. Son disponibles para el usuario. Nosotros podemos hacer que si recibimos esta señal, hacer determinada acción. Después tenemos la palabra configurable. La SIGTERM termina el proceso. No va a funcionar si el proceso está bloqueado o escribiendo un archivo, a diferencia de la SIGKILL, que es una terminación forzada. Después una SIGCHILD, que es una señal que el proceso hijo envía al padre cuando el hijo finaliza. La SIGCONT, que reúne un nudo del proceso detenido con SIGSTOP, y la SIGSTOP, que tiene un proceso. Estas son por ahí las más comunes. Después hay muchas más. Y bueno, ¿cómo vamos a enviar estas señales? ¿Por comando? Lo podemos hacer por programa con por comando. Por comando, mediante el comando kill-s y la señal y el PID. Kill-s SIGTERM y el PID del proceso. En el caso de la señal kill se puede abreviar como kill-PID. No hace falta enviar "-s SIGKILL". Primero vamos a ver un ejemplo por terminal. Vamos a ejecutar este programa que teníamos de mutex, ya que es un programa que se ejecuta continuamente. Lo vamos a tener ejecutándose. Y vamos a abrir una terminal para ver durante un segundo la aplicación. Vamos a estar monitoreando cada un segundo el estado de la aplicación. Y acá, este primer número, el 25572 en mi caso, va a ser el Process ID de aplicación. Los otros son los procesos asociados a esta terminal. Y en la otra terminal lo que vamos a hacer es enviar kill-s espacio SIGTERM para finalizar el proceso. Y vamos a enviarla al procesos 25572. Entonces, este proceso, esta terminal, que es en sí un proceso, le va a enviar al proceso 25572, que es el que se está ejecutando en esta terminal, la señal para que finalice. ¿Qué pasa? Cuando finaliza, si vieron acá, desaparece la aplicación de la ejecución y acá me va a aparecer que fue finalizada. De esta forma nosotros podemos enviar distintas señales por la consola de comandos. Ahora vamos a ver el ejemplo de programa. Este programita lo que nos va a permitir hacer es reescribir una señal. Vamos a tener dentro del main, bueno, vamos a incluir la librería signal. Vamos a hacer esta función que nos va a hacer la función que reciba la señal, que se va a ejecutar cuando se recibe una señal. Y dentro del main vamos a tener primero esta estructura SIGAction. Es una estructura que nos va a permitir cargar un handler que se va a ejecutar cuando nosotros recibamos determinada señal. En este caso, SIGAction, mediante SIGAction nosotros le vamos a permitir elegir qué tipo de señal quiero que me active este handler y le vamos a pasar esta estructura de SIGAction que nos va a permitir hacer la configuración de dicho handler.
Por lo tanto, todo esto es la configuración donde le vamos a marcar una configuración por defecto. Le vamos a cargar en la estructura esta señal y mediante SIGAction vamos a decir qué señal queremos que active dicha estructura, dicha función, mejor dicho. Luego vamos a tener un programita donde recibamos un valor. Si este valor es, si esto me da error, me va a marcar un error, si no, me va a imprimir lo que ingresé. Vamos a probar este programa así tal cual está. Ponemos la terminal, compilamos, ejecutamos. Y nuestro programa va a esperar a que recibamos un número, es decir, un valor por teclado. Si apretamos un valor y Enter, va a poner lo que escribimos. Si apretamos, por ejemplo, Control Z para enviar un stop, me va a detener la aplicación y me va a imprimir el Control Z. Ahora bien, ¿qué pasa si mandamos Control C? Me va a dar un error en fgets y me va a escribir el mensaje se presionó Control C, que es el mensaje que nosotros escribimos acá. Recuerden que la señal SIGINT es la señal que se envía cuando nosotros apretamos el Control C, que es la señal de interrupción. De esta forma, mediante SIGAction y el tipo de interrupción, nosotros podemos escribir o reescribir una determinada señal. El siguiente tema que vamos a ver dentro de la comunicación de procesos es el file descriptor. Entender los file descriptors nos va a permitir entender dos conceptos que siguen, que son los pipes y los namefib. El file descriptor es básicamente un entero que es análogo a lo que es el file de stdio.h, lo que nos permite manejar archivos. ¿Qué significa o qué es un file descriptor? Directamente es una posición en la tabla de archivos asociada a un proceso. Cada proceso tiene su tabla de archivos abiertos o con los cuales puede trabajar, y el file descriptor es básicamente un número. Tenemos tres file descriptors asociados a un proceso: el de entrada, stdin, el de salida, stdout, y el de error, stdr. 0, 1 y 2. Cuando creamos un proceso, los procesos hijos heredan los file descriptors del proceso padre. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver. Pipe básicamente es un canal. Un canal que nos va a permitir conectar dos procesos. Uno de los descriptores está conectado al extremo de la escritura del pipe y el otro está conectado al extremo de la lectura. El 1 la escritura, el file descriptor 0 la lectura. Podemos escribir cualquier cosa del lado 1 y leerse el otro lado en el mismo orden que entró. FIFO. Normalmente el tamaño que se puede escribir en un pipe son aproximadamente unos 10 kilobytes. O sí, 10 kilobytes. Por lo tanto, tenemos un valor, podemos escribir bastante, pero bueno, tiene su límite. Sin que se bloquee, digamos. ¿Para qué nos sirve el pipe? Esto nos va a servir para poder comunicar procesos padres e hijos mediante la combinación de fork y pipe. Cuando nosotros creamos un pipe en un proceso padre y luego hacemos la llamada de fork, el hijo va a tener la copia de los archivos y por lo tanto vamos a tener la copia de los escritores de archivos del pipe del padre. Por lo tanto, el hijo va a poder enviar cosas del extremo de escritura de la pipe y el padre lo va a tener del extremo de lectura. Si desde el proceso padre intentamos leer la pipe antes de que el hijo lo escriba, se va a bloquear hasta que lleguen los datos para ser leídos. Tanto el proceso padre como el proceso hijo pueden leer y escribir en la pipe. De esta forma vamos a tener una forma de comunicación similar
similar a lo que utilizábamos con las queue en FreeRTOS, pero que nos sirve para procesos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a incluir el wait, vamos a incluir signal y vamos a crear las pipes. Las pipes básicamente son arreglos. Arreglos de dos valores, donde vamos a tener que el 0 es la lectura y el 1 es la escritura. Porque no vamos a usar el file descriptor 2, que sería del error. Y vamos a crear dos. Uno que nos va a permitir trabajar del hijo al padre y el otro que nos va a permitir comunicarnos del padre al hijo, ya que la comunicación es unidireccional. Si nosotros queremos hacer una comunicación direccional, vamos a estar 2 bytes. Vamos a crear un buffer que nos va a servir para el manejo de datos y vamos a crear la pipe. Cuando creamos la pipe se hace con la función pipe y le tenemos que pasar el arreglo donde se va a crear esa pipe. Básicamente la dirección de memoria donde se va a almacenar o va a funcionar como la pipe. Y después hacemos el fork. A partir de este momento vamos a tener los procesos. Esta parte que es el proceso hijo, vamos a imprimir que estamos en el proceso hijo. Vamos a cerrar el proceso del padre 1, del padre al hijo. 1 del padre al hijo es la escritura. Y vamos a cerrar la pipe 0 de lectura del hijo al padre. Por lo tanto, acá del hijo, acá de este lado, vamos a trabajar solamente con el 0 del padre al hijo. El 0 del padre al hijo sería la lectura, porque el hijo, el padre va a escribir sobre esta pipe. Y en esta vamos a usar la escritura solamente, que sería el 1, porque el padre es el que lo va a leer. Bueno, vamos a imprimir un mensaje y vamos a escribir. Vamos a escribir del hijo al padre, por lo tanto vamos a usar del hijo al padre el file descriptor 1. Vamos a escribir un mensaje, vamos a esperar y vamos a ver qué leemos. ¿De dónde vamos a leer? Vamos a leer desde la pipe que envía datos del padre al hijo y desde el extremo de lectura, que el extremo de lectura es el 0. Y vamos a imprimir los datos leídos. Del otro lado, del lado del padre, vamos a hacer algo similar. Vamos a cerrar, porque no vamos a utilizar la pipe del hijo al padre del lado de escritura, porque esto lo va a escribir el hijo. Y vamos a cerrar la pipe del padre al hijo del lado de lectura, porque esto lo va a leer el hijo. Y luego vamos a hacer la lectura del lado del hijo al padre. Y vamos a hacer la escritura del lado del padre al hijo. Vamos a imprimir lo que leímos y vamos a escribir chao. Por lo tanto, este es un mensaje que lo que va a hacer es, el hijo va a escribir hola, el padre va a recibir, va a leerlo, va a escribir chao, el hijo va a recibir y va a leer. Veamos cómo funciona. El padre inicia, el hijo escribe hola, el hijo lee, el padre lee hola, el padre escribe chau, ahí cuando el padre escribe chau, el hijo se desbloquea y lee chau, el hijo finaliza y el padre espera que el hijo finalice y ahí se cierra el programa. Fíjense que acá, en este punto, cuando el child imprime leo y trata de leer datos, como todavía el padre no escribió,
se va a bloquear. Como se va a bloquear, el padre va a tener el control. Entonces ahí el padre va a poder leer. El padre se había bloqueado. El padre no se bloquea cuando lee porque ya el hijo envió el dato. Por lo tanto, escribe lo que leyó. Y luego puede escribir chau después de esos 10 segundos. Y ahí cuando escribe chau, el hijo se desbloquea y puede leer. De esta forma podemos tener una comunicación entre procesos gracias a pipes. Por último, dentro de la comunicación de procesos vamos a ver las name FIFO. También conocidas como FIFO o pipe con nombre o cola nombrada. Pueden verlo con varios nombres. Básicamente es un archivo que muchos procesos pueden abrir, leer y escribir. No podemos agarrar una pipe normal, la que trabajamos anteriormente, por un proceso que no esté relacionado. Es decir, no podemos comunicar procesos que sean padres e hijos, que no sean padres e hijos. Si queremos trabajar con dos procesos totalmente separados, necesitamos sí o sí de una FIFO. Vamos a utilizar un solo file descriptor y va a aparecer este file descriptor como un archivo en el file system. ¿Cómo trabajamos con esto? Bien, vamos a ver el ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a tener dos programas, el Reader y el Writer. Cada uno de estos programas se van a tener que ejecutar por separado, no están relacionados y van a utilizar la FIFO para poder comunicarse. El Writer, vamos a empezar por el lado del escritor. Vamos a tener, bueno, todas estas librerías incluidas. Vamos a tener el nombre de la FIFO y vamos a tener el tamaño de esta FIFO, que en este ejemplo va a ser de 300. Vamos a crear un arreglo que va a ser del tamaño de 300, que va a ser el buffer de salida, y algunas variables que vamos a ir utilizando. ¿Cómo creamos la FIFO? La FIFO la vamos a crear primero mediante mknode, el nombre del FIFO, este identificador. Y si todo esto me da es menor o igual a menos 1, me va a dar un código de error que me va a salir el programa. Y si no, significa que la cola se pudo crear, la FIFO se pudo crear normalmente. Una vez creado, básicamente esto me crea un archivo, similar a lo que sería un archivo. Y a partir de acá lo vamos a trabajar similar a lo que sería un archivo. ¿Cómo? Mediante la función open. Mediante la función open nosotros vamos a abrir esta cola y vamos a esta FIFO y le vamos a escribir, le vamos a abrir como solo lectura. Si hay algún error, vamos a imprimirlo. Si no, sigue el programa. Una vez que ya tenemos nuestra FIFO abierta, vamos a entrar dentro de un while. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer lo que escribamos por teclado y vamos a escribir mediante write sobre ese file descriptor. Fíjense que acá, cuando abrimos la FIFO, almacenamos un file descriptor, que es básicamente un entero de 32. Vamos a escribir lo que tengamos contenido en el buffer de salida y el tamaño va a ser la cantidad de datos que tenemos en el buffer de salida menos 1. Si hay un error me va a generar el error y si no me va a indicar qué cantidad de bytes se escribieron. Del lado del lector vamos a tener muy similar, nada más que vamos a tener un input buffer, vamos a crear el mismo, la misma con la nombrada, tiene que tener el mismo nombre, myFIFO. Vamos a abrir el archivo
de solo lectura. Y luego lo que vamos a hacer es leer los datos y lo vamos a almacenar en input buffer y después vamos a imprimir el input buffer. Vamos a hacer esto siempre y cuando los bytes leídos sean mayor a 0. Vamos a ejecutar cada uno de estos programas. Para esto vamos a tener, acá no tengo un makefile, así que vamos a tener que compilar reader.c. Y vamos a tener que compilar también el writer.c. Una vez compilado vamos a ejecutar el writer, que va a estar esperando por readers, y vamos a abrir una nueva terminal. Y vamos a ejecutar el reader. Perdón, era punto barra reader. El reader acá espera por un escritor, consigue un escritor, que es el otro proceso que se está escribiendo. Acá estaba esperando por readers. Cuando ejecutamos el programa de reader, encuentra un reader y ya podemos escribir algo. Vamos a escribir sobre la name FIFO. Apretamos Enter, se escribieron 28 bytes. Vamos a ir del lado de la aplicación de lectura y vemos que la lectura leyó 28 bytes y imprime escribir sobre la name FIFO. Si escribimos otra cosa, escribe 9 bytes. De este lado vamos a leer los 9 bytes. De esta forma, mediante la name FIFO podemos escribir, o mejor dicho, comunicarse mediante procesos. Fíjense que en la carpeta, una vez que compilan los programas y los ejecutan, se va a crear myFIFO. myFIFO básicamente es el archivo por el cual se están comunicando estos datos. Por lo tanto, es muy importante que ese archivo que ustedes crean acá le pongan el mismo nombre y que esté dentro de la carpeta o accesible cuando hacen el llamado a mknode. Con esto terminaríamos con el tema de comunicación entre procesos. Una vista general a todas las alternativas. Por último, les voy a dejar que ustedes miren y traten de entender el ejemplo 33, que es de hilos y señales, donde vamos a tener un programa que me va a crear hilos y va a trabajar con distintas señales, una señal de bloqueo, otra de desbloqueo, y bueno, traten de analizar y ver qué pasa con cada una de estas señales y cómo interactúan dos hilos diferentes con señales.